Entonces, comenzamos. En los siguientes minutos, la idea es que conversemos sobre de qué se trata el síndrome de úlcera rectal solitaria. Vamos a conversar sobre la definición, sus manifestaciones clínicas, algo de la fisiopatología, aunque no está completamente clara, cómo evaluamos, cómo nos enfrentamos a un paciente que sospechamos de úlcera rectal solitaria. Vamos a hablar del tratamiento, vamos a hablar principalmente del rol de la cirugía, finalmente las conclusiones y posteriormente la mesa de discusión. El síndrome de úlcera rectal solitaria es un trastorno de la defecación, es un trastorno benigno de curso crónico que se caracteriza básicamente por la combinación de los síntomas, los hallazgos endoscópicos e histológicos, fundamentalmente lo histológico. Hablamos de síndrome porque necesitamos reflejar que existe asociación con otros trastornos anorrectales y del piso pélvico. Fue descrita por primera vez en 1829 por el patólogo francés Cruvellier, quien describió una serie de casos que a él le llamaba la atención, que él inicialmente consideraba que eran malignidad, pero que finalmente eran benignos. Pero finalmente fue en 1969 cuando Madigan y Morrison, en una serie de 68 casos, reportaron las características clínicas y fundamentalmente las características fisiopatológicas del síndrome, e histológicas del síndrome de rectal solitaria. De hecho, ellos acá hablan que el síndrome rectal solitario en realidad no es el mejor término porque no necesariamente es solitaria, no necesariamente se presenta como úlcera y no necesariamente se presenta en el recto. La prevalencia del síndrome de úlcera rectal solitaria se estima que es 1 en 100.000 individuos al año, con similar incidencia entre ambos sexos, aunque algunas series refieren que hay mayor prevalencia en el sexo femenino. Puede estar presente en todos los grupos etarios, pero habitualmente se presenta entre la tercera y cuarta década de la vida. Existe una latencia diagnóstica en promedio 5 años, pero puede ser incluso hasta 30 años, básicamente por la infrecuencia de la enfermedad y lo que genera una dificultad diagnóstica, que se reporta hasta un 25% de los casos, son manejados largos periodos como enfermedad, algún tipo de enfermedad inflamatoria intestinal. Cuando hablamos de la fisiopatología, la verdad es que no está completamente comprendida. Lo que sí se cree que es multifactorial y las teorías que se proponen básicamente tienen que ver con algunos elementos que van a favorecer la isquemia de la pared rectal y finalmente que van a llevar a la ulceración. Y dentro de estos elementos o trastornos que se relacionan con el síndrome de úlcera rectal solitaria en su fisiopatología es la distinergia defecatoria, la presencia de intussuscepciones o prolapso rectal y trauma. Perdón, les quería mostrar ese videito. Fisiopatológicamente, la distinergia defecatoria lo que condiciona para producir la úlcera es que habría una dificultad en la relajación del piso pélvico, un descenso del piso pélvico y principalmente o contracción paradoxal del pubo rectal o falta de la relajación de las pubo rectal. Y eso es lo que provoca finalmente que haya una presión de la pared rectal, habitualmente la pared anterior, y finalmente lleva a la ulceración. También se reporta que el trauma directo, básicamente por la digitación perineal, también podría producir la ulceración. Con respecto a las intussuscepciones y prolapso rectal, habitualmente estos pacientes son pujadores crónicos y eso favorecería la formación, la producción de intussuscepciones o prolapso rectal. El prolapso rectal va a llevar a congestión venosa, un flujo sanguíneo deficiente y finalmente la ulceración. Con respecto a la evaluación clínica, es sumamente importante la historia clínica, el examen físico, una historia clínica que nos oriente un poco a obstrucción defecatoria, habitualmente los diagnósticos diferenciales más habituales y que por lo que esta enfermedad se confunde son con enfermedad inflamatoria intestinal y también con malignidad, como vamos a ver más adelante.
Con respecto a la sintomatología, la mayoría de estos pacientes van a consultar por rectorragia, en un 85% más o menos, y por descarga mucosa. Algunos también en un porcentaje importante pueden presentar dolor, y lo otro importante es algún grado de alteración del tránsito intestinal. La mayoría de las veces tiene que ver más bien con personas que presentan constipación o en el fondo obstrucción defecatoria. Pero en un 25% de los casos también puede ser presentarse como de forma asintomática y ser netamente un hallazgo durante el estudio endoscópico. Y esto es lo característico de una úlcera solitaria, y esto es como lo que sería realmente una úlcera rectal solitaria. Es una lesión ulcerada, cubierta con fibrina, con más bien una úlcera superficial. En la mitad de los casos se presentan como lesiones solitarias o lesiones únicas, pero en un porcentaje no menor, alrededor de 30%, puede presentarse como lesiones ulceradas múltiples. Lo característico también es que habitualmente, y por el mecanismo fisiopatológico, es que las úlceras tienden a presentarse más bien en la pared anterior o anterolateral. El diámetro habitualmente oscila entre un centímetro, un centímetro y medio, y habitualmente se ubican dentro de los primeros 5 o 10 centímetros del margen anal. Como les mencionaba, no solamente se puede presentar como una lesión ulcerada, también puede presentarse como lesiones eritematosas o hiperémicas, también como lesiones blanquecinas, o también como estas lesiones polipoides hasta en un 25 o 55%, y que básicamente es cuando produce más dificultad diagnóstica, que tiende a confundirse con neoplasia. Finalmente, el diagnóstico lo sella la histología. Y lo que la piedra angular del síndrome de úlcera rectal solitaria es la obliteración fibromuscular. Y básicamente lo que se refiere a la obliteración fibromuscular, esto es una placa de lámina propia, esta es la luz, y básicamente son fibras musculares o de fibroblastos que tienden introducirse hacia la luz de la lámina propia. Y esto es lo que es lo más distintivo del síndrome de úlcera rectal solitaria. También se describe que existe engrosamiento de la mucosa, distorsión de las criptas, etcétera, pero la obliteración es lo que es lo más distintivo. Con respecto a la evaluación, si bien el diagnóstico lo vamos a hacer con la clínica, el estudio endoscópico y finalmente la histología, es súper importante la evaluación clínica, la evaluación a través de exámenes que nos van a permitir básicamente detectar cuáles son los mecanismos subyacentes de esta enfermedad. En este sentido, la defecografía por resonancia tiene mucha utilidad porque lo que intenta evaluar es la presencia básicamente de alteraciones anatómicas como rectocele, intussuscepciones, prolapso y también la disinergia defecatoria. Como habíamos mencionado, un porcentaje importante de estos pacientes van a tener disinergia y algún tipo de prolapso rectal. Este, por ejemplo, es un caso de una paciente de 68 años que se administró 200 ml de endogel. La primera imagen es al inicio del examen, y la última imagen es a los 60 segundos. La del medio muestra una imagen que está en empujo mantenido, y como se puede ver, la verdad es que no hay eliminación prácticamente del endogel. En este estudio lo que se eliminó fue el 11%, lo que es muy concordante con disinergia defecatoria. La otra ventaja que tiene la defecografía por resonancia es que también permite evaluar los otros compartimentos, anterior y posterior, porque habitualmente hay alteración también de los otros compartimentos, por lo tanto, si vamos a considerar el manejo, también tiene que ser de forma integral. Acá otra imagen de una defecorresonancia, lo que quiere mostrar en las flechas en la imagen A es el engrosamiento de la pubo rectal, y en las otras siguientes imágenes, en fase de reposo y en fase de pujo, en que el ángulo anorrectal permanece cerrado en 90 grados, lo que es concordante con disinergia defecatoria. Acá, otra imagen de una resonancia, la flecha lo que intenta mostrar es la presencia de un prolapso interno rectal que se ve ahí en la segunda etapa cuando está en pujo, que tiende a descender.
También dentro del estudio y como de forma complementaria, la manometría también nos aporta importantes datos. Básicamente lo que estamos evaluando es la función defecatoria. Y lo que intenta es buscar algunos de los defectos que ya habíamos mencionado, que es básicamente o bien la falta de relajación del aspubo rectal, la contracción paradojal del aspubo rectal, o también, que también muy asociado a veces con falta de relajación de los esfínteres del esfínter anal. Con respecto al tratamiento, la verdad es que es bien complejo. Y básicamente porque al ser una patología tan infrecuente, limita el diseño de estudios de buena calidad, que sean prospectivos, que tengan un número suficiente, un adecuado tiempo de seguimiento. Por lo tanto, la evidencia que nosotros disponemos de tratamiento es bastante limitada. Por lo demás, existe variabilidad y bastante heterogeneidad en la definición de la eficacia del tratamiento. Algunos trabajos hablan de eficacia en respecto a síntomas, otros hablan de eficacia con respecto a la resolución de las lesiones, que vamos a ver más adelante que la mayoría de veces podemos resolver síntomas, pero no la lesión. Por lo tanto, de momento tenemos un problema porque no existe consenso. De hecho, hay una guía de la sociedad francesa que es del 2018, que ellos tratan de quedar finalmente algún acuerdo, pero la verdad es que es bien, ellos lo plantean que no, va a ser netamente de recomendación de expertos. Podemos, por lo tanto, cuando hablamos del tratamiento, tenemos dos grandes bloques, que es lo que es el tratamiento conservador y el tratamiento quirúrgico. Cuando hablamos del tratamiento conservador, es súper importante considerar que este tratamiento va a ir a todos los pacientes, y consideremos que sean candidatos a cirugía o no. Y básicamente es dieta, estilo de vida, el incremento de ingesta de agua, aumento de fibra, tratamiento farmacológico y el biofeedback. Estilo de vida, como les mencionaba, el objetivo del estilo de vida es tratar de favorecer una defecación efectiva. Y eso básicamente se refiere a evitar el pujo excesivo, aumentar la ingesta de fibra y líquido, uso de laxantes formadores de volumen, y también muy importante es la evaluación de los factores psicológicos. De hecho, existen algunos estudios que reportan hasta un 20-25% de pacientes que tienen algún tipo de trastorno psicológico, básicamente del espectro de los trastornos obsesivos compulsivos. Les puse esta tablita. En realidad este es un trabajo relativamente reciente, es una revisión sistemática que evalúa por completo cómo le va al tratamiento conservador. Acá yo puse en asteriscos aquellos trabajos que involucraban la adición de los tres tratamientos conservadores, es decir, fármaco, dieta y biofeedback. De forma global, la efectividad oscila entre 41 y 74%, con un promedio de un 57%. Con respecto a dieta y estilo de vida, la verdad no hay mucho trabajo, porque uno probablemente pensaría que esto va de rutina. Por lo tanto, la evidencia no es mucha, pero sí podemos ver este trabajo que es de pacientes con úlcera rectal solitaria, y que evaluaron qué tanto beneficio efectivamente era incorporar más fibra, 30-40 gramos de dieta diaria, y educación de evitar el pujo. En general hubo bastante mejoría sintomática, no reportaron mucha cantidad de remisión de las lesiones, pero sí una mejora, un porcentaje importante mejoró sintomáticamente. Lo otro que puse en asterisco ahí, que es súper importante, que es solamente el 14% de estos pacientes poseían algún trastorno o alguna anomalía anatómica o alteración anatómica, como por ejemplo el prolapso rectal. Con respecto al tratamiento farmacológico, es bastante variable. Oscila entre el 20 al 28% al 80%. Pero los últimos, existe una revisión sistemática que habla del tratamiento farmacológico, y si bien incorpora estudios de números limitados de pacientes,
sí reportan que la mayor efectividad estaría en el uso de sucralfato y en segunda instancia la sulfasalacina. De hecho, aquellos pacientes que recibieron sucralfato más biofeedback tuvieron una resolución de las lesiones que puede llegar hasta el 80%. Se cree que en el fondo las sales de sucralfato producirían como un tipo de coágulo que en el fondo protegería la lesión y eso favorecería la revitalización. Con respecto al biofeedback, en disinergia defecatoria está bastante estudiado y se sabe que tiene bastante efectividad en los pacientes con disinergia. Por lo tanto, en síntomas de úlcera rectal solitaria también se ha evaluado qué tan efectivo es tanto en el control de síntomas como en la resolución de las lesiones. Y esa efectividad oscila entre el 50 y 70%. Acá les puse, este es un trabajo que demuestra un poco los resultados que tienden a repetirse de los diferentes trabajos que evalúan biofeedback en pacientes con úlcera rectal solitaria. Este es un trabajo en que todos los pacientes recibieron tratamiento médico y todos habían presentado falla al tratamiento médico, básicamente dieta y evitar el pujo excesivo, pero no, sin biofeedback propiamente tal. Estos pacientes, ninguno de ellos tenían prolapso demostrado. Y si bien la mejoría sintomática se logró hasta el 66% de los pacientes, lo que es bastante considerable, lo que no se sabe es hasta cuánto tiempo va a perdurar la mejoría sintomática. De hecho, en la columna que se ve acá, a los 36 meses la mayoría de los pacientes ya habían presentado algún tipo de falla o habían vuelto a presentar síntomas. Y aunque suene probablemente casi de perogrullo, efectivamente el tratamiento farmacológico más biofeedback obviamente también es más efectivo que ambos tratamientos por separados. Este es un trabajo que demuestra que existe mayor respuesta endoscópica, es decir, mayor resolución de las lesiones y también mejoría sintomática en todos los niveles. Como les comentaba anteriormente, el principal problema del biofeedback es que se desconoce la durabilidad de la respuesta del tratamiento. Pero como se trata de un tratamiento que no es invasivo y que tiene por objetivo corregir algunas de las disfunciones fisiopatológicas, debiera considerarse de rutina como parte del manejo conservador, tanto lo que es dieta y tratamiento farmacológico y biofeedback. Y bueno, con respecto al rol de la cirugía, el tratamiento quirúrgico tiene fundamentalmente por objetivo el tratamiento de la condición subyacente. Se estima que 1/3 de los pacientes podrían requerir algún tipo de cirugía, y si bien la eficacia que se reporta en los diferentes trabajos oscila alrededor del 77%, esta eficacia tiene que ver con la selección de pacientes. No todos los pacientes van a tener esta tasa de efectividad en la resolución de lesiones o sintomáticas. Entonces, ¿cuál es el mejor tratamiento para mi paciente desde el punto de vista quirúrgico? Y probablemente acá es súper complejo porque tenemos que considerar varios factores, tanto del paciente, con las comorbilidades, las condiciones subyacentes, etc. Pero vamos a tratar un poco de ordenar y ver qué pacientes eventualmente serían candidatos a cirugía. Entonces, cuando conversamos de condiciones subyacentes, el prolapso rectal es uno de ellos. Y la cirugía, en este sentido, sí tiene un rol importante. Se cree que, o sea, se ha visto que los pacientes que tienen SURS y prolapso asociado, habitualmente prolapso externo, con el tratamiento quirúrgico había una mejoría sintomática y de respuesta endoscópica entre el 70 o 79% al 100%. Sin embargo,
cuando se intenta analizar los diferentes tipos de cirugía, la verdad es que actualmente no existe evidencia para definir qué tipo de cirugía pudiera ser recomendada de primera línea. Y básicamente la cirugía para la úlcera rectal solitaria en pacientes con prolapso rectal va a ser aquella cirugía que es para el tratamiento del prolapso rectal, o sea, tratamiento vía perineal, tratamientos por vía abdominal, con resección, sin resección, con malla anterior, posterior, etc. Y los resultados, ¿qué evidencia existe con la rectopexia en pacientes con úlcera rectal solitaria? Si bien también este es un trabajo bastante antiguo y con un número limitado de pacientes, 80 pacientes, lo que intenta demostrar este estudio es que aquellos pacientes que no presentaban prolapso rectal tenían un escasos beneficios o escasa mejoría sintomática o de las lesiones, solamente un 33%, versus un 86% en aquellos pacientes que sí presentaban algún prolapso evidente. Por lo tanto, existe evidencia de que el prolapso sí tiene, o sea, la presencia de prolapso rectal con síndrome de úlcera rectal solitaria tiene indicación quirúrgica. Con respecto a qué técnica, eso es variable, va a depender probablemente de las comorbilidades del paciente, de las características del paciente, pero sí se ha descrito que la rectopexia ventral con malla tiene ciertos beneficios. Ya en el año 86 existe una serie que reporta 86% de mejoría de sintomática en pacientes con síndrome de úlcera rectal solitaria en que se practicó rectopexia ventral con malla. Y esto básicamente se debería porque la rectopexia ventral con malla evitaría la disección posterior y esto disminuiría los riesgos de lesiones de los plexos nerviosos y la denervación rectal. Además, la instalación de la malla en el espacio rectouterino produciría un efecto de soporte y de elevación del cuerpo perineal, y esto mejoraría la función defecatoria, lo que es súper importante en estos pacientes que habitualmente tienen algún tipo de trastorno defecatorio. Esta es una tabla de resumen que que muestra algunos de los trabajos. Básicamente la quise compartir porque, como vemos en la tasa de éxito, oscila, como habíamos conversado, alrededor del 77%, pero obviamente tenemos que ser cautos porque los trabajos que reportan estos resultados son trabajos que tienen un número limitado de pacientes, con seguimientos variables, y que mezclan diferentes tipos de técnicas quirúrgicas, algunos solamente rectopexia, ventrales, otros diferentes tipos de rectopexia, otros reportan de forma global lo que es rectopexia en conjunto con procedimientos vía perineal y vía abdominal. Por lo tanto, es súper complejo poder definir efectivamente cuál es el mejor tratamiento para los pacientes con prolapso rectal y úlcera rectal solitaria. ¿Y qué pasa cuando, no tenemos prolapso rectal, pero sí tenemos intussuscepción? Acá se vuelve un poquito más complejo, porque los trabajos que hablan de intussuscepción, buena parte no informan el grado de intussuscepción. Y también mezclan los trabajos mezclan pacientes con intussuscepciones y con prolapso externo. Pero bueno, lo que existe, este es un estudio prospectivo, rectopexia ventral, en pacientes en que todos demostraban algún grado de intussuscepción. Lo bueno de este trabajo es que reportaba un tiempo importante de seguimiento, 7 años de seguimiento. Y como vemos en el gráfico, todos los pacientes que fueron sometidos a rectopexia ventral con malla tuvieron mejoría sintomática en la mayoría de los aspectos. Y con respecto a la recurrencia, 7 pacientes de los 11 que se sometieron a la rectopexia mantenían indemnidad de la pared rectal. Este es otro trabajo de una observación prospectiva un poco más, con un poco mayor número de pacientes,
que reportó un 100% de remisión de las lesiones en pacientes con síndrome de rectal solitaria y en que se practicó rectopexia ventral con malla. Reportaron además un 4% de recurrencia, y lo bueno de este trabajo es que ellos sí reportan qué tipos de pacientes se le estaba aplicando el procedimiento. Un 23% dice prolapso rectal intermitente, se refería básicamente a prolapsos externos, y el 77% del resto, o sea, el 77% de los pacientes tenían algún grado de intuscepción. La mayoría de los pacientes que se sometieron a rectopexia ventral fueron con intuscepciones de alto grado, grado 3, grado 4. Y en estos pacientes que lograron remisión de las lesiones, también experimentaron mejoría sintomática, y en general mejoraron en todos los aspectos. Mejoraron en lo que es acá la sintomatología de obstrucción defecatoria. En general se disminuyó un 68% de la obstrucción defecatoria. También reportaron mejoría en la calidad de vida, y también en la severidad de los síntomas gastrointestinales. Entonces, pareciera que fuera una buena alternativa desde el punto de vista para resolución de lesiones y para el control de los síntomas. Otro trabajo, también rectopexia ventral con malla en pacientes con intussuscepción. Acá también ellos, en la mitad de los pacientes que participaron, eran 36 pacientes, tenían prolapso interno. Como vemos también, la mayoría de los pacientes tenían más bien grados, prolapsos internos de grado mayor, grado 3, grado 4 era el gran porcentaje, y en ellos reportaron un 90% de cura de las lesiones con un seguimiento a 3 años. Y además reportaban importante mejoría de los síntomas de obstrucción defecatoria. Este trabajo, lo interesante es que lograba proponer un tratamiento escalonado. Inicialmente partían con tratamiento médico, si no respondían se les ofrecía tratamiento quirúrgico. Y si a esos pacientes que recibieron tratamiento quirúrgico, que fue rectopexia ventral, volvían a tener algún tipo de recurrencia de intussuscepción, se les ofrecía STALP. Entonces, lo que ellos proponían en el fondo era hacer un manejo escalonado, y de esa forma podían lograr un control del 90%. Y el STAR, si bien en obstrucción defecatoria en algún momento se informó que tenía un éxito bastante importante en pacientes que tenían prolapso interno, también fue evaluado en pacientes con síndrome de úlcera rectal solitaria. Este trabajo, inicialmente fueron 14 pacientes, pero que fueron a STAL, fueron 10 pacientes que no pudieron obtener respuesta o mejoría sintomática tras el tratamiento con biofeedback. Y estos 10 pacientes que fueron a STAR reportaron 100% de respuesta o de remisión de las lesiones. Lo bueno de este trabajo es que reportaba en promedio el grado de intussuscepción, ya sea en el grosor como en el descenso. Por lo tanto, eso ya nos tiende como un poco a orientar qué pacientes se pudieran beneficiar efectivamente de este tratamiento. Y lo otro importante de este trabajo era que ellos reportaban que, si bien había una disminución en estos parámetros, no necesariamente significaba que los pacientes completamente iba a desaparecer la intussuscepción, sino que bastaba una disminución tanto o bien del grosor o del descenso para lograr una respuesta sintomática y también de respuesta endoscópica. Como les comentaba, mejoría sintomática y también mejoría en la sintomatología básicamente de la constipación. Y bueno, y ahora esto es un poco más complejo, porque ¿qué rol tiene el cirujano cuando tenemos un paciente con síndrome de úlcera rectal solitaria,
pero no tiene prolapso rectal ni tiene intussuscepción, y solamente el estudio lo único que evidencia es que existe discinesia defecatoria. Entonces lo que queremos ver acá, si acaso estos pacientes tendrían algún beneficio ofrecerles la cirugía. También este es un trabajo antiguo porque en realidad es lo que existe, y lo que intenta demostrar este trabajo es que aquellos pacientes que tenían úlcera rectal solitaria y que fueron sometidos a rectopexia ventral, solamente un bajo porcentaje de ellos tuvieron beneficios en aquellos pacientes que no tenían prolapso. Como vemos, aquellos pacientes que tenían un prolapso completo completo tenían algún grado de respuesta al tratamiento, pero aquellos sin prolapso, la verdad es que el tratamiento no era para nada efectivo. Por lo tanto, esto ya hace un buen tiempo ya está un poco claro que aquellos pacientes que tienen discinergia defecatoria sin un trastorno anatómico demostrado, la verdad es que la cirugía no tiene muchos beneficios. Este es otro trabajo que también es bastante interesante porque habla de qué pasa con estos pacientes cuando tienen solamente disinergia y no tienen prolapso rectal o algún tipo de intussuscepción. Y lo que intenta demostrar esta tabla es que a todos los pacientes que tenían síndrome de úlcera rectal solitaria sin prolapso y sin intussuscepción se les ofreció tratamiento tanto con laxante o biofeedback, cirugía o algunos de ellos en combinación. Y lo que demostró es que ninguno de ellos era mejor que otro. Es decir, no había ninguna diferencia entre ofrecerle tratamiento médico o ofrecerle el tratamiento quirúrgico. Por lo tanto, parece ser racional que los pacientes que solamente presentan discinergia defecatoria sin un trastorno anatómico demostrado, probablemente el tratamiento conservador sea más bien lo suficiente. Y la opción quirúrgica debiera ser más bien tomada con precaución. Pero bueno, en el síndrome de úlcera rectal solitaria no solamente es prolapso, disinergia y intussuscepciones, también podemos presentar algunas complicaciones, como comentábamos anteriormente. Una de las principales causas de consulta de los pacientes es la rectorragia, que en algunos casos puede ser muy importante y requerir la necesidad de transfusión de hemoderivados. Y en este sentido, para el control de síntomas locales, se han probado algunas técnicas, básicamente endoscópicas, que han permitido tener ciertos resultados bastante razonables. Básicamente, bueno, la mucosectomía endoscópica, dado que el mecanismo fisiopatológico de la úlcera rectal solitaria es un engrosamiento de la mucosa, tendría una efectividad bastante importante en las pérdidas sanguíneas y también mejoraría la tensión de la mucosa rectal y eso favorecería la posterior reepitelización. Esto es más bien control sintomático. La verdad es que el seguimiento de estos pacientes que sometieron a mucosectomía, que son más bien reportes de casos, es bastante limitado, pero sí probablemente pudiera ser de ayuda en los casos en que hay sangrado importante. Y también otra herramienta para controlar el sangrado es el uso de ergomplasma, que se había evaluado en otras áreas también, con una importante tasa de ese sangrado, 75% versus lo que es el tratamiento médico. Lo interesante del ergomplasma es que si bien reporta buenos resultados en control de pérdidas hemáticas por las úlceras rectal solitarias, también se ha visto que durante el tiempo tienden también a mejorar en la cicatrización, o sea, también tiene un efecto curativo, por lo tanto que también es bastante bueno para estos pacientes. Y bueno, para finalizar, algunas conclusiones, lo que nos tiene que quedar probablemente como concepto es que este síndrome es una entidad poco frecuente, que es bastante rara, poco conocida, que es importante que es de curso benigno, que el diagnóstico básicamente se basa en los hallazgos histológicos.
Lamentablemente, la mejor opción terapéutica actualmente es aún materia de controversia, todavía se discute en qué paciente se beneficia o no la cirugía, si acaso qué intususcepción es más factible que al someterse a cirugía tenga algún beneficio. Eso aún es discutible. Pero lo más importante en estos pacientes es que es promover una defecación efectiva, y eso es mediante el tratamiento médico conservador, uso fibra laxante y la quimioterapia de piso pélvico. Y lo otro también importante, que en estos pacientes es importante considerar que el tratamiento debiera ser escalonado, partir siempre con el tratamiento médico, y en el caso de aquellos pacientes que no responden al tratamiento médico o efectivamente tienen un prolapso importante en esos pacientes, probablemente la cirugía pudiera ser de ayuda. Eso. Gracias. Gracias, Valentina, por tu excelente presentación. Es un tema complejo, como tú mismo dijiste, todos los trabajos mezclan muchas cosas, entonces es muy difícil abordar. Bueno, ahora vamos a dar curso a la discusión. Esperamos en estos 10, 15 minutos que nos quedan. Aquí hay varias preguntas, porque yo creo que siempre nos llega paciente a la consulta que nos hicieron, que probablemente, o al policlínico, alguien que nos le hizo una colonoscopía y la biopsia apareció una úlcera rectal solitaria que la describen. Yo creo que los patólogos son los que más patognomónicamente la describen. Entonces yo quería preguntarle a Claudio, a la Antonella, a María Elena, ¿cuál es su algoritmo de estudios con los pacientes que llegan con una úlcera rectal solitaria? Claudio. ¿Está presente? Estaba silenciado, sí. A ver, yo creo que esos pacientes son pacientes, como dijo yo en la presentación de la decana, ¿no es cierto?, que son complejos. En estos pacientes, en la práctica, están habitualmente vienen a consultar por sangramiento, por sensación de pujo, eliminación de mucosidades, y obviamente lo primero es descartar que haya alguna alteración de tipo anatómico, y por lo tanto ahí hacemos la colonoscopía, o llegan con la colonoscopía con una biopsia sugerente. Una vez que se ha hecho el diagnóstico, yo creo que lo que hay que estudiar es qué alteración de la función defecatoria tienen. Y en la práctica, el tacto rectal es básico. En el tacto rectal de estos pacientes, el diagnóstico de una contracción paradojal del cubo rectal o de una persistencia, un anismo, ¿no es cierto?, se puede hacer fácilmente a través de un tacto rectal en la misma consulta. Segundo, si queremos ver si hay alguna alteración anatómica, yo creo que en este momento la defecoresonancia es la que nos da mayor seguridad en cuanto a ver qué es lo que está pasando. Pero hay que tener cuidado con un par de cosas. No hay que olvidarse que el 25% de la población normal puede presentar algún grado de intususcepción en la resonancia magnética. Por lo tanto, si nosotros vemos un paciente que tiene un grado de intususcepción o invaginación hasta grado 2, incluso algunos hasta grado 3 de la escala, ¿no es cierto?, tenemos que ver bien si eso realmente está produciendo problema o no, o es una alteración solamente que aparece en el examen. Y bajo mi punto de vista, estos pacientes, yo pido siempre una evaluación kinésica. O sea, como parte de la evaluación inicial, aparte del examen, la resonancia, una vez que ya tenemos hecho el diagnóstico histológico, una evaluación kinésica para ver cómo está la función de evacuación. Las kinesiólogas pueden hacer un test de balón simple, una manometría simple, que nos da mucha información y no es necesario hacer en estos pacientes muchas veces una manometría de alta resolución, que a mí no me queda claro que aporte realmente en el manejo. Y de esa manera tener una evaluación de la función defecatoria y de la anatomía. Y la otra cosa, creo que en estos pacientes además, si en la evaluación inicial se ve que hay pacientes con algún tipo de trastorno conductual, la evaluación psiquiátrica es importante. Muchos de estos pacientes tienen cuadros de tipo ansioso de tipo, ¿no es cierto?, obsesivo, y por lo tanto eso también tiene que ser evaluado, porque muchas veces esos son los problemas que están generando o iniciando, ¿no es cierto?, parte de este círculo vicioso que termina en la úlcera rectal solitaria. La úlcera rectal es el fin de una serie de procesos, no es lo que produce todas estas alteraciones. Antes que
ustedes sigan, Claudio, la pregunta, bueno, a que la conteste la María Elena o la Antonella ahí, porque estamos claros que tú mismo dijiste que hay muchos pacientes que tienen intucepción y van a salir a la resonancia. Entonces la pregunta es, si no tú tienes un paciente que no tiene prolapso y llegó con la úlcera rectal solitaria, que tiene la colonoscopía que se le hicieron por otra cosa, ¿no la mandáis directamente a biofeedback o les pedís siempre la de fecorresonancia? Se lo pide, porque igual estos pacientes van a partir por kine, probablemente, ¿no? Entonces la pregunta es, Sí. ¿se las hacís después si la kine no anda o se las pedía todo antes? No, yo prefiero tenerlo antes. Te va a dar a ver, depende también si el paciente es mujer o es hombre. En las pacientes mujeres muchas veces tú tienes alteraciones tricompartamentales. Son pacientes que tienen cistocele, que tienen asociado además prolapsos genitales. A veces lo que más le molesta es la úlcera, o sea, los síntomas rectales, sin embargo, tienen alteraciones pisopélvico importantes, en los cuales uno puede pensar en un momento dado que posteriormente una resolución quirúrgica puede ayudar. En los hombres, en general, lo que me ha tocado ver son pacientes que tienen contracción paradojal del tubo rectal y en general tienen un componente ansioso, depresivo u obsesivo muy importante. Entonces, también depende un poco de eso si uno lo va a mandar directamente o no a hacerse el examen. Yo en general prefiero hacer primero la resonancia, pero como te digo, iniciar tratamiento, bueno, y eso es en parte del tratamiento, iniciar tratamiento médico, kine y apoyo psiquiátrico o psicológico desde el inicio, no en forma escalonada. María Elena, ¿cuál es tu experiencia? Yo diría que en términos de evaluación del estado psicológico del paciente es bien importante. Y como dice el doctor Weinstein, he visto principalmente en hombres muchos trastornos del tipo obsesivo. O sea, me han llegado pacientes que me han dicho que van al baño, se sientan y están 2 horas o 3 horas sentados pujando. Hay algunos que ni siquiera pueden dormir bien porque durante el día funcionan más o menos bien y su tema del pujo viene en la noche. Entonces yo creo que es súper importante ahondar en ese tema. Y yo creo que te diría que encuentro razón lo que dice Claudio y es verdad que esto se da muchas veces asociado a prolapsos de otros compartimentos. Pero yo te diría que no en el 100% de las veces pido al tiro la defecografía, porque como decía Valentina, y eso lo hemos visto todos, ¿cierto? El espectro de úlcera rectal solitaria puede ir desde eritema a verdaderas lesiones polipoideas que muchas veces, y hemos visto, que las confunden con neoplasia y han estado por hacer la resección anterior del recto. ¿Ya? Entonces es bien distinta esos dos escenarios. Yo te diría que a lo mejor si es una paciente pujadora, pero con lesiones mínimas, voy a partir por la quimioterapia. Y si eso no anda bien, voy a pedir la defecografía. La manometría, como decía él, para mí hoy en día no es una herramienta que me ayude o me guíe en la etiología y en el tratamiento. Así que manometría yo te diría que no. Sí, muy importante el examen físico y la defecografía. Antonella, está... Y acá estoy. Dígame. Obviamente no tengo la experiencia que tiene el doctor Weinstein y la doctora Molina, pero creo que los pacientes que me han tocado, realmente, obviamente, la mayoría tiene trastornos psiquiátricos de base. Y es importante, de repente, cuando generalmente ya han preguntado y han visto bastantes coloproctólogos. Estos pacientes no son como el primero que llega. Sí. Y los mandan a la defeco, los mandan a kine. Yo creo que es importante darle un poco la solución a los síntomas de estos pacientes en la primera consulta. Como de repente darle el enema sucralfato, aunque uno creía que a lo mejor no va a servir mucho, pero tratar de aliviarle un poco el síntoma, porque cuando uno los manda solo a examen o a kine, los pacientes como que se van a otro especialista. Yo como la doctora creo que la defecorresonancia, yo no sé, en los pacientes mayores de 50, por ejemplo, ¿cuántas defecos son normales? Yo creo que ninguna me ha tocado normal. Todas tienen un grado de intucepción, todas tienen colpocele, todos tienen cistocele. Entonces le hacen la resonancia a otro especialista y le dice, tiene que ir a operarse, porque esto es quirúrgico. Los pacientes ya llegan así como que hay que operarlo. Entonces creo que de repente la defeco nos tira un poco por el desvío
y hacerle kine, hacerle terapia con dieta, darle los enemas, tratar de quitarle un poco la sintomatología para que el paciente siga un poquitito al especialista y no se siga cambiando y siga consultando. Sí, Eso yo podría aportar a lo también creo anterior. que una de las cosas, tiene razón, que cuesta mucho, yo les digo al paciente, le digo, mire, aquí lo primero es que usted deje de pujar. Porque hagamos lo que hagamos, si usted sigue con sus trastornos obsesivos de pujar, no va a haber nada que resulte. Entonces, convénzase por favor de eso y ahí seguimos adelante. Y les cuesta un montón. Entonces ahí también la ayuda psiquiátrica es bien importante. Cuesta Sí, creo que eso es muy muchísimo. importante. Oye, pregunta, a pesar, porque todos hemos tenido estos pacientes, y tú la mandáis al psiquiatra, como decís tú, María Elena, cuesta y sigue empujando, las mandáis aquí en rehabilitación de piso pélvico, todos llegan y siguen igual, y muchas con una prostalgia importante. ¿Qué pasó? Viene ahí porque ya le hicimos la evaluación, le hiciste todo, y la paciente sigue sintomática. ¿Qué hacen ustedes? Sacándonos los pacientes prolapso, porque yo creo que los que tienen un prolapso externo, eso van por otro camino aparte. ¿Cuándo indican cirugía en estos pacientes? Y si es hombre, ¿qué hacen con ese paciente? ¿Qué cirugía le van a hacer? Mira, yo creo que yo los dividiría en dos grupos, ¿ah? Los dividiría en el grupo que tienen una úlcera rectal solitaria con manifestaciones intraluminales no tan marcadas, o polipoideo, qué sé yo, pero no esas masas gigantescas, ¿te fijáis? Porque me ha tocado, por ejemplo, pacientes que tienen unas grandes masas polipoideas en la cara anterior, que claro, esa mujer, por más que uno le diga no puje, no puje, no puje, se le está intussusceptando esta masa permanentemente en la parte superior del canal anal y los síntomas son horrorosos. Entonces, si ya no responde al biofeedback, ya descartamos que tenga un anismo o una contracción paradojal del tubo rectal, yo creo que deben ser operados. Y ahí la pregunta va si esto lo vamos a hacer por vía perineal o lo vamos a hacer por vía abdominal. Y yo, por ejemplo, he tenido los dos escenarios. Hoy en día lo que más hago lejos es la rectopexia ventral con malla, porque es una buena técnica, ¿cierto? Y además te permite mejorar los prolapsos de los compartimentos asociados. Pero también me ha tocado pacientes que no tienen prolapso, el prolapso del compartimento medio es mínimo, pero tienen muy prolapsada, por ejemplo, la mucosa de la cara anterior con una pelota ahí inflamatoria, y a esos pacientes le he hecho un hemidelorm, donde aprovecho de aplicar un poco igual la musculatura y después suturar la mucosa, y sintomáticamente andan muy bien porque le quitas esa masa inflamatoria que sangra, que les da la sensación de tenesmo y de pujo. Entonces he hecho las dos cosas. Yo creo que esto es bien individualizado en mi pensamiento, paciente a paciente. Si tú me dices, di la cirugía que haces con más frecuencia para esto, como para lo que yo he visto, que con más frecuencia lo que tienen es intussuscepción, lo que hago con más frecuencia para mejorar esto sería entonces la rectopexia ventral con malla. Y en algunos casos, muy seleccionados, una cirugía por vía perineal. ¿Y si fuera hombre? Masa. Si fuera hombre, lo que he hecho es la rectopexia ventral con malla. Obviamente, en hombre, sí. Hemos hecho nosotros rectopexias ventrales con malla, afortunadamente no ha ido bien. Está el riesgo de generar disfunción eréctil, ¿cierto? Y trastorno eyaculatorio. Pero lo hemos hecho, y como digo... Porque acuérdate que en hombre, una de las contraindicaciones es qué va a pasar si después tienen un problema de próstata, por dónde lo van a abordar. Sí. Eso es lo que dicen, que hay que tener cuidado en abordar, hacer una rectopexia y hay muchos cirujanos que te van a decir en el fondo que lo hagas por vía perineal, todo procedimiento para prolapso. Claro. Pero eso depende, sí. ¿Ahí tú, Claudio? Depende de dónde, sí. Depende de dónde, de qué continente sí, en el fondo sí, pues. Por Mira, ejemplo, yo estoy de acuerdo. Fernando de la Portilla, ¿cierto? Sabemos que él no haría ningún procedimiento por vía abdominal en un hombre. Sí. Sí, ¿Claudio? Mira, yo estoy de acuerdo con la María Elena en cuanto a que probablemente el procedimiento más frecuente es la rectopexia ventral. Y en mujeres, en general, obviamente además tú puedes mejorar al menos 2 compartimentos,
es una cirugía bien tolerada y que tiene buen resultado cuando hay prolapso interno, hay invaginación, sin tocar el prolapso externo. El problema, como dice Leo, son los hombres. Nosotros yo no he hecho rectopexia ventral en hombres, y básicamente porque los hombres que he tenido con este tipo de patología han sido pacientes jóvenes, y por lo tanto el riesgo de disfunción sexual, ¿no es cierto?, el riesgo de tener problemas posteriormente a nivel prostático, nos ha hecho tratar de evitar esa vía. Y por otro lado, porque esos pacientes, lo que nos ha tocado son grandes masas inflamatorias, no la úlcera rectal típica, deprimida, sino que grandes masas inflamatorias. Y de hecho ahí yo creo que la resección por vía transanal es mejor. En algunas mujeres también con prolapsos parciales y con úlceras a veces prominentes, con lesiones prominentes, una resección parcial con Delorme o sin, o solamente la resección de la mucosa funciona. De hecho, probablemente el grupo de STAR, en el cual presentaron lo que presentó Valentina, tan buen resultado, porque tú estás resecando en parte también el prolapso y estás resecando parte de las lesiones. O sea, a esa altura ahí es donde se generan las lesiones. Por lo tanto, yo creo que es un tema que hay que verlo con cada paciente. En general, si hay prolapso o hay invaginación importante, la rectopexia ventral, si no, una por vía anterior. Pero el mayor problema, ¿sabes, Leo? Yo no lo veo tanto en elegir el tipo de cirugía, sino que en realmente ver en qué paciente vamos a hacer la cirugía. Si el paciente persiste con contracción paradojal del tubo rectal, persiste con anismo, son pacientes que van a tener un mal pronóstico. Esos son los pacientes que van a recidivar o los pacientes cuyos síntomas no se van a resolver con la cirugía. Por lo tanto, ahí está el problema. O sea, yo no indicaría cirugía en un paciente que tiene una contracción paradojal, aunque tenga una invaginación importante. Tiene que hacer kine, tiene que hacer tratamiento médico, tiene que hacer también tratamiento psiquiátrico, ¿no es cierto?, antes de realmente decidirse. Yo ahora tengo un paciente que lleva 1 año en tratamiento y con psiquiatra, con un cabro joven, ¿no es cierto?, con psiquiatra, con tratamiento médico local, con biofeedback, con TENS, etcétera, y el paciente cada vez que yo le hago una rectoscopía tiene una masa más grande. Y el paciente sigue sentándose durante horas en el baño y yendo al baño 4 o 6 veces al día. Entonces, ese paciente tú lo vas a operar. ¿Cuál es el pronóstico de ese paciente? Martino, María Elena, te me adelantaste porque esa es la pregunta que yo te iba a hacer, porque ¿qué hacemos con esa paciente que te hemos tenido, que tiene contracción paradojal, que es pujadora, que le hace la resonancia, que tiene a lo más una intersucesión mínima, que tú decís, esta cuestión no es lo que está provocando, y le hacís todo, biofeedback, y la paciente sigue? ¿Qué hacís con esa? Tenéis que tener una lista de proctólogos enemigos para mandárselo de partida. Yo creo. María Elena, dígame usted. Mira, yo estaba poniéndome en ese escenario porque me ha pasado con pacientes, ¿cierto?, que tienen A mí también. constipación, no una úlcera propiamente tal, pero que son pujadores crónicos y van a biofeedback, una serie de ejercicios, después venga la segunda y no pasa nada y siguen igual. Y yo les voy a reconocer que lo que he hecho, fíjate, es inyectarle Botox directo al tubo rectal. Y he tenido alguna mejoría con eso. Ahora, si paralelo a eso está con la tremenda masa, ¿cierto?, inflamatoria, yo trato de resecársela, porque si no ahí se puede resecarse. Van a seguir pujando. Entonces, eso es como yo me la he arreglado en este campo, digamos. Sí. Antonella, perdón. Antonella, usted... Doctora, y cuando usted le ha puesto el tubo rectal, ¿le asocia al esfínter interno o solo le coloca al tubo rectal? No, trato de ponérselo todo directo al tubo rectal, las 100 unidades al tubo rectal. ¿Y 50 y 50 acá? En el fondo, tener una contracción paradójica del tubo rectal es distinto a no tener relajación del esfínter interno, que para mí son dos patologías completamente... Igual son un poco hipertónicos. Pero son hipertónicos por el esfínter externo. Claro. Entonces yo se lo tiro todo al tubo rectal, ¿no? Ahora, también se puede hacer un TAMI, perdón, una cosa muy corta. La posibilidad, lo que mostró Valentina, la resección endoscópica, me parece como interesante en aquellos pacientes que tienen grandes masas. Y lo otro también, que hay algunos casos descritos de TAMIs
resección transanal un poco más, digamos, profunda en pacientes que tienen lesiones muy grandes y tal como dice María Elena, realmente obstruyen desde el punto de vista mecánico. Habría que ver cómo resulta eso finalmente, pero la resección podría estar indicada solamente en esos pacientes. Oye, y otra cosa que también les puede servir es, por ejemplo, pacientes que uno ve la defecografía y no tienen contracción del tubo rectal, pero no abren el ano. Y no abren el ano y no abren el ano. Yo a esos pacientes les recomiendo que, y uno los toca, ¿cierto? Están hipertónicos, como dice la Antonella, por eso me acordé. Ese paciente está en riesgo de tener una hipertrofia del esfínter anal interno. Entonces, mándenlo a hacerse una endosonografía porque el problema de todo esto puede ser una hipertrofia del esfínter anal interno y eso no lo van a arreglar con nada si no hacen una buena esfinterotomía. Más de 3.5, qué sé yo, y algunos dicen de 4 milímetros el grosor en la parte lateral, en pleno canal al medio, ya nos estaría hablando de una hipertrofia. Entonces, es que yo he operado varias, entonces por eso les cuento. Antonella, ¿y tú ibas a comentar algo? Sí, no, yo le iba a hacer como una pregunta un poco. Uno era eso, de que si habían probado en estas pacientes que tienen esta masa, que obviamente aunque no la mande, igual la masa les va a provocar sintomatología, y más que nada esta mucosidad, que eso es lo que más se quejan los pacientes, y que la eliminan, y que si uno finalmente no saca esa masa, nunca le va a poder quitar la mucosidad. Pero ahí el doctor Weinstein hablaba un poco de eso, a ver si habían que hacer una resección, una mucosectomía o algo así. Y lo otro, yo no sé cuál es el paciente exacto o mejor elegido para hacer un STAR, porque yo siempre lo he visto que hacen otras cosas, o sea, hacen la rectopexia, pero he visto poco STAR, y no sé cuál es el paciente ideal para hacerlo. No el sé. paciente ideal para un STAR es el paciente que tiene un megarrecto y una hiposensibilidad rectal y tú quieres solucionarlo a nivel local. Fuera de ese paciente, yo no le haría un STAR a nadie más. El STAR partió al principio bastante, fue como todo STAR y después se fue diluyendo. Yo creo que ahora nadie se está, yo estoy de acuerdo contigo, Claudio. Nadie. Yo nunca he hecho un STAR. Cuando he tenido que resecar masas de la cara anterior, hago un hemidelorm. O sea, hago la cara anterior nomás. Y si uno lo piensa, cuando uno tiene estas masas inflamatorias, no hay nada que quepa, o sea, no caben dentro de lo que uno tiene que introducir dentro del stapler. Así que la verdad que yo no he hecho nunca uno. Sí. No, a ver, nosotros hicimos bastante. Andrés, Jorge Larach también. Andrés ingresó a la sociedad de Procto con ese ingreso a trabajo. la sociedad de Procto. A mí me tocó, digamos, informarlo. Y en esa época lo hacíamos. Obviamente en este minuto no, y hace muchos años, yo te diría el 2010 probablemente fue la última vez que hicimos un STAR. Pero como te digo, yo sí lo he hecho en un par de pacientes en estos últimos años, pero con esas características. Pacientes que tienen una hiposensibilidad rectal asociada a un megarrecto y los resultados son buenos. En un número, o sea, aquí estamos a mí me ha ido bien, pero ahí tú estás tratando de lograr justamente el problema que produce el STAR. El STAR produce una disminución de la compliance del recto, aumenta el pujo, aumenta mucho la urgencia defecatoria. Y por lo tanto estos pacientes, de cierta manera, no veo cómo se le va a quitar tanto su sintomatología cuando pueden quedar con mayor sintomatología incluso, pero con una fisiopatología distinta. Yo por lo menos no lo he usado nunca en pacientes con úlcera rectal. ¿Alguna pregunta dentro de los participantes en esta reunión que quieran hacerle a la gente de la mesa redonda? En el chat no ha aparecido ninguna pregunta. Solo alguien que está en un chat equivocado. Fuera de eso, nada más. Yo no sé si alguien ha leído un poco del Purastat, que es como un hemostático que han ocupado en otros, pero más que nada lo han ocupado para cuando sangra mucho la úlcera, que en vez del argón plasma están ocupando como estos agentes hemostáticos endoscópicos. No, he usado sucralfato cuando hay cuando hay Yo también he sangramiento. usado sucralfato. Pero como dijiste tú, Claudio, este paciente que conversamos, que tiene todo y que no tiene interrupción, no hay que operarlo, hay que conseguirse a alguien para mandárselos para que se hagan cargo.
Bueno, si no hay preguntas, María Elena, dado por la hora, usted como presidenta decida, pues. Terminamos la reunión. Para mí, la verdad, ha sido muy grato esta reunión. No esperaba estar en la mesa redonda, pero me cayó y gracias igual. Me alegra mucho que nos hayamos reencontrado. Espero que cada reunión que tengamos se sume la misma cantidad de gente y ojalá muchísimos más. Así es que incentivemos a la gente. También, como aviso económico, les recuerdo que las bases para el concurso de investigación, ya si no es a fines de esta semana o a principios de la próxima, ya van a estar en la página web. Son 2,5 millones de pesos para el ganador, así es que por favor incentívense en mandar sus trabajos y el plazo máximo para hacerlo es el 30 de julio. Y recuerden, por favor, que el tercer jueves de abril tendremos nuestra siguiente reunión. Un abrazo para cada uno de ustedes, mucho gusto de haberlos visto hoy día. Gracias, Leonardo, gracias, Valentina, gracias, Claudio y Antonella, por haber participado en esta reunión. No, pues Gracias por la a ti, María invitación. Elena, por haberme dado la oportunidad de participar. Oye, me dijiste el Leonardo, sí me decía mi madre cuando me retaba. Chao, cuídense. Chao, que estén Chao, bien. un gusto. Chao, chao. Chao. Muy bien. Chao, chao. Chao, María Elena, cuídate. Chao. ¿Nos quedamos el directorio un minuto o no? Ya se salieron. Sí, Moni. Algunos sí. Gracias. No sé, yo estoy acá dando. Ah, ya. Así que, Está bien. Labores de madre. No se notó sí. esto. Oye, No, si todo disimulado. sí, muchas gracias y estamos en contacto. Un Sí, hablamos. Besito. abrazo grande. Chao. Chao, chao. Gracias, Valentina.